Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 7. Confianza y dudas. La luz de la conciencia lentamente comenzó a reemplazar el pánico, el miedo, la oscuridad, el helado frío del sueño. El impulso de correr, huye lo más lejos que era posible desde esa puerta. Su cuerpo se estremeció ante la idea de esa cosa detrás de la puerta de hierro, la cosa tratando desesperadamente de estallar, para atraparlo, con mayor probabilidad de desgarrar su carne. La sensación finalmente se calmó a medida que su sueño se vuelve más nebuloso, y su memoria se volvió distante. Solo una cosa todavía estaba clara. La ira y, el rojo. El brillante rojo carmesí que sintió detrás de la puerta oxidada. Sintió algo pesado en su brazo. Algo muy pesado, pero suave, pero el entumecimiento era inquietante como el infierno. Cuando abrió los ojos lentamente y giró la cabeza hacia un lado, vio una cabeza roja rubí que descansa sobre sus brazos cruzados, exactamente en su brazo, presionando sus venas. Lentamente se movió a sí mismo, con cuidado de no despertarla, para deslizarse tiernamente su mano. Toroku lentamente se sentó en la cama, consciente de no perturbar el sueño de la niña, y lentamente giró la cabeza sobre la sala blanca para encontrarse con un par de orbs azules y una cara tiernamente sonriente debajo de las cerraduras rubias. ¿Qué pasó? ¿No recuerdas? ¿Quién eres? La cara del adolescente reflejó la confusión mientras miraba a su compañero. La pequeña sonrisa inmediatamente se derritió de la cara del Minato. Él suprimió un jadeo conmocionado y sus ojos ahora estaban llenos de preocupación. Su boca se abrió lentamente en su sorpresa. Un momento después, su rostro reflejó la ira, luego la molestia, ya que Toroku no podía contener más, apretando las manos sobre la boca tratando de contener el sonido de su risa listo para salir de sus pulmones. No pudo evitar el temblor violento de su cuerpo causado por la risa restringida. Una almohada pequeña y elogablemente blanca lo golpeó con fuerza en la cara de Minato, pero lo atrapó fácilmente antes de que pudiera golpear la cabeza de Kusina y perturbar sus sueños. Después de medio minuto de lucha casi sin sonido, sintió que algo se movía lentamente hacia su lado, y cuando miró hacia abajo, se encontró con dos ojos verdes llenos de preocupaciones que lo miraban. Oye, ¿cómo te sientes? Kusina observó a la adolescente aún temblorosa con una mirada preocupada en su rostro, juzgando mal el temblor. Demasiado bueno, respondió Minato en lugar de Toroku después de un resoplido irritado, y el adolescente se echó a reír, señalando hacia él. Ahora eso no tenía precio. Si solo pudieras ver tu cara. Realmente eres un idiota. Toroku agitó la mano disculpada y su risa se calmó a pequeñas risas. Eso fue simplemente gracioso. Esa fue una broma realmente mala, ya sabes. ¿Qué broma? Kusina se había enderezado en su silla, sus ojos mostrando una curiosidad infantil. Fingió amnesia. El pelirrojo se había vuelto hacia Toroku con una mirada orgullosa, y le palmeó el hombro con aprobación. Oye, Minato. ¿En serio? ¿Qué pasó después de que los dos de Kumo se fueron? Está un poco neblina. Sus dos compañeros compartieron una mirada preocupada, antes de que Minato se volviera hacia el adolescente para responder a su pregunta. El golpe había cortado su arteria y usted se desmayó debido a la pérdida de sangre. Kusina pudo sanarlo y estabilizar su estado hasta que llegamos a Konoha y al hospital. Te desmayaste durante 3 días. Capturamos el Renegade junto con el Voluta. 3 días.
Los ojos de Kusina se oscurecieron y miró hacia otro lado de la adolescente sorprendida. Fue su culpa. Toroku podría haber muerto fácilmente debido a su pequeña mascota. Ella sacudió la cabeza cuando las inquietantes fotos fluyeron de regreso a su cabeza. Estaba presionando sus manos con fuerza al lado de la clavícula donde un colmillo afilado rasgó la arteria de Toroku, canalizando tanto chakra en la herida como pudo, tratando desesperadamente de detener el sangrado. Casi lo tenía, cuando sintió que alguien agarró su alma, arrancándola de su cuerpo, tirando de él hacia el interior de la adolescencia. El familiar chakra rojo comenzó a burbujear a su alrededor, moviéndose independientemente de su voluntad, envolviendo alrededor de su piel y extremidades, superando la luz verde en sus manos, moviéndose hacia el cuerpo de Toroku, retorciéndose como una serpiente, antes de poder detenerla o alejar sus manos lejos de sus manos. Ella vio en cámara lenta mientras la energía roja carmesí contaminada lo llenaba, burbujeando en la herida, moviéndose y comportándose como lava, derritiéndose la carne, solo para más tarde comienza a reconstruir los tejidos de la nada, mientras que la columna de Toroku arqueaba en una curva anormal en su agonía, antes de que se desmayara. Suspiró mientras observaba cómo las dos rubias discutían sobre la fecha de lanzamiento de Toroku. Pero ella estaba agradecida por Minato que él no revelara la verdad. Lo que realmente sucedió, su repugnante secreto, sobre su pequeño inquilino. Ni siquiera debería estar vivo, después de que ese chakra contaminado entró en su sistema. Pero los médicos dijeron que estaba bien, curado completamente sin ningún daño en sus bobinas de chakra, y el chakra del zorro ya dejó su cuerpo sin ningún rastro que incluso había estado allí. Pero no podían entender por qué no estaba ganando la conciencia. Después del primer conjunto de exámenes, ni siquiera pudieron señalar una fecha, solo que podría ser horas, días o semanas. Todo el equipo se había preocupado y alguien siempre se quedaba a su lado, esperando que se despertara. Incluso Kakashi. Minato fue el más destrozado. Ella sabía que a pesar de su apariencia sospechosa y repentina, él hizo un punto débil para su pariente recién descubierto. Un suspiro con problemas dejó sus suaves labios y giró sus ojos verdes hacia el Chunin. ¿Por qué saltaste entre el ataque y yo? Toroku cerró los dientes y lentamente movió la cabeza hacia el hasta ahora Kusina silenciosa. Sabía que esto vendría, pero tampoco tenía ninguna respuesta todavía. No sé, no estaba pensando en ese momento. Podría haber desviado ese ataque. Yo, no sé qué decir. Miró los orbs azules de Minato, esperando cualquier tipo de indirecta o emoción, pero su rostro se mantuvo ilegible. Miró hacia abajo en su cama y comenzó a jugar con una arruga en la sábana blanca. Todo sucedió demasiado rápido, se movió sin pensar en el momento en que vio el ataque. Sin pensar, sin medir que Kusina podría desviarla o saltar del camino. Sabía que era lo más estúpido que podría haber hecho, pero en ese momento parecía ser lo correcto. Y antes de eso, fue en contra de la orden de Minato. Kusina, ¿podrías dejarnos solos por un tiempo? Minato se volvió hacia la pelirroja, su rostro estaba tranquilo sin ninguna emoción para leer. Toroku sintió que su pecho se apretaba y su frecuencia cardíaca aumentaba cuando la preocupación se apoderó de su mente. Kusina solo asintió y salió de la habitación, enviándole una sonrisa cálida y alentadora. El joven Chunin inmediatamente abrió la boca cuando la puerta se cerró detrás de la pelirroja, pero no tenía el coraje de enfrentar a su hermano. Lo sé, desobedecí un orden directo, pero la idea de tener que dejarte allí, yo. Simplemente no podía hacer eso. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Minato no respondió, solo lo miró con ojos tranquilos. Finalmente dejó escapar un pequeño suspiro y se acercó a la cama para tomar el asiento anterior de Kusina, al lado de Toroku. Escucha Toroku. No estoy enojado contigo. Pero en el futuro, considere esto, si doy un pedido, es porque hay causas detrás de ellos. Minato dejó que sus palabras se asienten, antes de continuar. Te dije que te retiraras porque Kusina y yo pudimos manejar a esos dos. Kakashi no estaba listo para ese nivel de oponentes, y porque todavía no sabemos todo tu potencial. Tampoco. Fuiste imprudente. Entiendo por qué querías quedarte. En serio.
Pero no solo amenazaste el resultado de la misión, amenazaste la vida de tu compañero de equipo, y la tuya. Me dijiste que no quieres sentir tristeza de nuevo, ni yo, la próxima vez que te digo que retrocedas y me dejes atrás, lo harás. Toroku no respondió de inmediato, todavía estaba mirando su regazo. Lentamente cerró los ojos, dejando que sus emociones voladoras se calmen antes de que finalmente lograra girar hacia Minato y mirarlo directamente a los ojos. No puedo hacer eso, no dejaré a nadie atrás. Especialmente no a mi familia. Minato colocó su mano en su frente y lentamente comenzó a masajear su cabeza, intentando alejar su inminente dolor de cabeza. Toroku, no puedes. Por favor, no sé quién era, o de dónde vengo, pero sé una cosa segura de mi pasado, no era el tipo de persona que voluntariamente dejaría a nadie atrás. Minato no respondió, dejaron caer el silencio sobre ellos. Afortunadamente, una enfermera abrió la puerta para ayudarlos a salir de su situación, y después de una larga pelea con la adolescente, aceptó hablar con los médicos sobre su lanzamiento temprano. Deberías quedarte aquí por 1 o 2 días más. Odio los hospitales, tendrás que volver a aplicar los sellos si quieres obligarme a quedarme aquí más que absolutamente necesario. Esa en realidad no es una mala idea. Muy divertido. Toroku, no habíamos terminado con nuestra pequeña charla. Pero eso es suficiente para hoy, creo. Solo asintió y no compartieron más palabras entre ellos. Dejaron el hospital juntos en completo silencio. Toroku ahora estaba sentado junto a uno de los 3 postes gruesos que sobresalían del suelo de su campo de entrenamiento dedicado, donde apareció por primera vez en Konoha. Después de que finalmente fue dado de alta del hospital y regresó a su apartamento, después de 2 horas de mirada con el techo, decidió dar un paseo. Sus piernas se movieron por separado de su cerebro, y al final se encontró aquí. Estaba empezando a llegar tarde, el sol casi llegó al horizonte, coloreando todo de una naranja cálida, pero no estaba preocupado por el tiempo. Se apoyaba contra el poste con los ojos cerrados, disfrutando de las últimas vigas cálidas del sol y pensamiento. Podía escuchar el lento latido de su sombra enmascarada cerca de él, acechando detrás de un arbusto de Mayflower. Gruñó con frustración y comenzó a latir lentamente la parte posterior de su cabeza hacia la superficie cruda del poste. No con fuerza, solo para conducir su desesperanza en la barra inocente. Tenía miedo. Temeroso de sus propias emociones, temerosa de arruinar todo cuando declaró claramente que no seguiría las órdenes si eso significara que tenía que dejar atrás a alguien. Tenía miedo de haber perdido toda la confianza que ganó durante estas semanas con una oración simple. Debe pensar que no soy confiable por eso, y tiene razón. Sus pensamientos deambularon por Minato y Kusina. Sobre la familia. Sobre sus emociones irresponsables hacia ellos. Era extraño. No estaba mirando a Minato ni Kusina como familia antes. Solo eran amigos, vecinos, algunas de las pocas personas que conocía. Solo los conoció durante unas semanas, pero de alguna manera, cuando Minato les ordenó que se fueran, algo se rompió dentro de él. Con la adrenalina corriendo por sus venas, ni siquiera estaba pensando en ese momento, todo sucedió. Las palabras salieron de su boca sin considerarlas. Familia, ¿cómo podría decirle eso? Apenas nos conocemos, ni siquiera me conozco, ¿qué pasa si realmente soy solo un asesino, esperando solo para atacar? Para matarlo. Esperando solo la oportunidad de sumergir un kunai en su corazón o en el de Houkiya. Seguiré siendo yo mismo si de alguna manera recupero mis recuerdos. Toroku sacudió la cabeza lentamente. No, eso no sucederá. Dejó escapar un suspiro, cuando sintió que alguien se acercaba lentamente a él desde el bosque. Toroku no abrió los ojos ni se movió una pulgada mientras la figura caminaba lentamente a su lado hacia el otro poste. Escuchó la voz suave cuando la tela se frotaba contra el poste áspero cuando el cuerpo se apoyaba contra ella, se deslizaba sobre su superficie rugosa y alcanzaba el suelo con un ruido sordo. Se quedaron así durante varios minutos, sin mover un dedo o hacer ruido, disfrutando del último calor del sol y la cálida brisa. Un animal saltó del bosque y corrió por el claro. Tal vez un conejo. Los pájaros todavía cantaban su canción en los árboles,
mientras que la cálida brisa tocaba con las ramas y las hojas como si fueran cuerdas de arpa. Una cigarra, un sobreviviente solitario, o tal vez un creciente tallado, se unió a la cabalgada de la sonata de la naturaleza. Entonces, ¿qué te trajo aquí, Kakashi? Toroku preguntó suavemente sin siquiera abrir los ojos. Hablé con un amigo. Se quedaron en silencio, en sus propios pensamientos, escuchando la música más perfectamente compuesta del mundo, cuando finalmente Kakashi abrió su boca. Quería agradecerte. Gracias por qué. Lo que hiciste en Kumo por Kusina. No fui lo suficientemente rápido como para alcanzarla. Hice un completo idiota de mí mismo. Quizás, pero aún así. Quiero agradecerte. Toroku abrió los ojos y movió la cabeza hacia arriba para ver aparecer las primeras estrellas ligeramente brillantes en el horizonte oscuro. Solo tengo un recuerdo de mi vida anterior. Kakashi se puso rígido, pero permaneció en silencio, escuchando a Toroku que hablaba lentamente, cansado, dejando largos espacios entre sus pensamientos luchando consigo mismo. Se trata de una chica rubia, la vi morir mientras otra chica intentaba desesperadamente salvar su vida. Ni siquiera sabía su nombre, pero todavía duele, durante mi primera noche en Konoha, estaba de luto por ella. Cuando Minato nos dijo que los dejáramos allí, y, cuando vi a esa chica atacando a Kusina, solo vi la cara de esa chica. Dejó escapar un suspiro. Minato tenía razón, soy imprudente. Kusina es fuerte, podría haber desviado ese ataque, y, alguien podría haber muerto allí si el enemigo no hubiera retrocedido. Soy un shinobi inútil. El adolescente rubio suavizó su voz, casi susurrando cuando las palabras dejaron su boca lentamente, dejando largos espacios de silencio entre las oraciones, inseguras de sí mismo. Desobedecí un orden directo, ¿cómo podría ganar la tuya o la confianza de Minato si ni siquiera puedo seguir un orden simple? Toroku dejó escapar un suspiro cansado y inclinó la cabeza sobre sus manos, que descansaba sobre sus rodillas en su pecho. Pero aún así, siento que eso fue lo correcto hacer, Dattebayo. Ni siquiera sé por qué te estoy diciendo esto. Kakashi no respondió de inmediato, solo se dejó caer en sus propios pensamientos, antes de abrir la boca después de un largo y silencioso minuto. Alguien me dijo algo no hace mucho. Aquellos que rompen las reglas y regulaciones se llaman basura. Toroku giró la cabeza hacia el Jonin y dejó escapar un suspiro. Ahora eso es todo, aquí viene. Kakashi se inclinó hacia adelante y se movió para sentarse con las piernas cruzadas, apoyando sus manos en su regazo. Pero aquellos que no se preocupan por sus compañeros son aún peores que la basura. El joven Jonin finalmente se volvió hacia Toroku y estaba seguro de que si no llevaba una máscara, podía ver una suave sonrisa en su rostro. Pero las emociones todavía aparecieron a través de su único ojo visible cuando le sonrió abiertamente, lo que hizo que la boca del adolescente finalmente apareciera. La mano derecha de Kakashi se había levantado lentamente de su regazo y se detuvo en el aire, esperando la suya. Toroku agarró la mano del Jonin y lo dejó sacudirlo lenta y tiernamente. Bienvenido al equipo. Gracias. El rubio dejó que la sonrisa se convirtiera en una sonrisa y dejó que su mano caiga. Se quedaron en silencio durante varios momentos. Cada shinobi ahora miraba hacia el cielo de casi tinta negra, observando cómo aumentaba la cantidad de estrellas ligeramente brillantes, detectando el cielo con su brillo blanco. ¿Quién dijo eso? Era Obito. Kakashi permaneció en completo silencio durante un largo minuto, sopesando sus pensamientos. Me dijo eso cuando estaba a punto de dejar atrás a Rin a favor de la misión. Toroku levantó una ceja y se volvió hacia Kakashi. Era un idiota en ese entonces, adorando las reglas, colocándolas ante mis camaradas porque... El Jonin lentamente sacudió la cabeza. Pero después de ese día, cuando Obito, algo cambió dentro de mí. Felizmente me convertiría en basura si pudiera salvar a alguien. Se quedaron en silencio, cada uno en sus propios pensamientos sobre lo que se había revelado. Sabes, si tú y Obito hubieran tenido la oportunidad de conocer, estoy seguro de que te habrías hecho bien. Él era el mismo que tú. Una persona increíble con gran talento. No, un imbécil irritante y de boca fuerte.
Kakashi dejó escapar un suspiro cansado. Perdón por mi comportamiento antes. Estaba actuando como un... El niño levantó la vista detrás de sus mechones plateados, buscando la palabra que quería. Yerk. Idiot. Kakashi puso el ojo ante las palabras ofrecidas, luego se encogió de hombros al final. Sí. Los dos muchachos se quedaron en silencio antes de que ambos estallaran riéndose en voz alta por el claro. Toroku sabía que este era el comienzo de algo realmente bueno. Sintió que una gran carga caía de sus hombros y su frustración se desvaneció. Sin embargo, no duraría mucho. Después de llegar a casa del hospital, no tuvo la oportunidad de hablar con Minato. Sin embargo, él fue quien declaró que la conversación aún no había terminado, pero ya era el segundo día y que Minato no se veía por ningún lado. Definitivamente lo estaba evitando, enmascarando su chakra. Un suspiro dejó su boca mientras movía su mano para llamar a la puerta de su vecino como su último intento de hoy para atrapar al rubio. No se sorprendió cuando vio a la cocina de ojos verdes en la puerta en lugar de su propio reflejo. Lo siento. Todavía no está en casa. Veo. Dejó escapar otro suspiro decepcionado y comenzó a girar para irse. Oye. A pesar de que no está aquí, puedes entrar. Acabo de terminar de preparar la cena, y realmente no quiero comer solo. Toroku la miró con una mirada inestable, pero antes de que pudiera decir una palabra, sintió una mano suave en su muñeca. Vamos. No te morderé la cabeza. Lentamente asintió y siguió a Kusina al apartamento y se sentó en la pequeña mesa de comedor. Blue Orb siguió su movimiento mientras agarraba los platos y el gran tazón de carne asada y lo puso sobre la mesa, antes de que finalmente se asentara al otro lado de la mesa frente a él. Comieron en completo silencio de una manera absolutamente inusual. Cuando estaban juntos, eran el dúo más ruidoso. Tocándose el uno al otro, riendo y luego recogiéndose a alguien más para reírse de él o ella juntos. Toroku se retorció en su asiento, inquieto ante el incómodo silencio, tratando de terminar su comida tan rápido como pudo para escapar de esta situación surrealista. ¿De qué quieres hablar con Minato? Toroku parpadeó en su sorpresa. No esperaba nada tan directo. Pensó cuidadosamente sobre lo que quería desarrollar a Kusina antes de responder. Quiero resolver las cosas con él. Tengo mucho en mente desde nuestra última misión, sobre nuestra relación y todo este asunto del hermano, y sobre mis acciones en ese momento, quiero hablar con él sinceramente. Sabes, está asustado, nunca tuvo miedo de nada, pero ahora lo es, porque está de puntillas en la oscuridad. No está seguro y está preocupado porque no sabe lo que debería hacer. Toroku frunció el ceño. Realmente no entiendo lo que quieres decir con eso. Estaba asustado Akumo cuando te desmayaste. Se preocupaba a sí mismo enfermo cuando estabas en el hospital, inconsciente. Hasta nuestra misión, estaba tratando de mantenerse profesional en tu caso sensible, tratando de negar el suyo sentimientos, pero este incidente abrió sus ojos. ¿Sabes por qué les dijo a dos que retrocedieran? Toroku sacudió la cabeza. Te ordenó que retrocedieras para protegerte. Tú y Kakashi. Él no estaba seguro de sí mismo, de su propio liderazgo, inseguro de tus habilidades. Después de la muerte de Obito, se comprometió a no perder a otra persona. Alguien precioso. De la familia. Familia. Toroku se estremeció y miró hacia atrás con los ojos anchos a la suavemente sonriente Kusina. Sí. Sabes, a veces te llama hermano inconscientemente cuando habla de ti. Ella soltó una risa suave. Minato me mataría si se diera cuenta de que te había dicho esto. Está bien, no le diré, y estoy agradecido por esto, porque al menos sé que él tiene los mismos sentimientos que yo. Kusina permaneció en silencio, sin atreverse a cortar Toroku, quien enterró su rostro en sus manos. Me temo, Kusina, tengo miedo de perder todo de nuevo. No sé cómo debería manejarlo. Al principio traté de hablar y comportarse como si fuera solo un amigo, pero, solo. Cambiado. Dejó escapar un suspiro cansado y se recostó en la silla, moviendo los ojos hacia la mesa. Cuando me dijo en ese momento para retroceder y dejarte atrás.
No lo sé. Algo se rompió dentro de mí, y ahora estoy confundido, no sé qué hacer. Hablé con Kakashi hace 2 días, sobre Obito. Tomé la decisión de lo que pensé que era correcto, pero desobedecí la orden, y también le dije que siempre desobedeceré en la misma situación. Me temo que perdí la última confianza que logré ganar de él, de ti, y... Él dejó salir a otro suspiro y pasó su mano a través de sus mechones rubios. No quiero parecer poco confiable, pero solo hice que una profecía autocumplida. Dejó escapar una risa baja, sus ojos ahora fijos en su plato vacío frente a él. Es divertido. ¿Qué? Ni siquiera fue hace 2 semanas que le dije a un niño pequeño sobre ninjas irresponsables. Que son imprudentes y terminarán muriendo temprano, jeje. Di conferencias a un niño pequeño sobre cómo comportarse, pero ni siquiera puedo escuchar a mi propio consejo. Se quedaron en silencio por un largo momento antes de que Toroku continuara. Pero ¿sabes qué? Si ese es el costo, vale la pena. Si tengo que morir temprano para salvar a alguien, pagaré ese precio. Me alegro de que estés ileso, y lo haré una y otra vez si tengo que hacerlo. Toroku finalmente levantó la vista de la mesa para encontrarse con los ojos verdes de Kusina y la suave sonrisa en su rostro. La sonrisa, llena de amor y cuidado, que inmediatamente calentó todo su cofre, y al final todo su cuerpo desde su cabeza hasta los dedos de los pies, al igual que en la memoria neblina cuando se conocieron. Eres un joven especial, Toroku. Un shinobi especial pero aún idiota. Dijo una nueva voz. Toroku saltó de su asiento y casi se cayó en el piso cuando se dirigió a la cara con el recién llegado, empujando sobre su asiento en el proceso con un ruido sordo. Reconoció esa voz en cualquier lugar. La fuente rubia estaba apoyada contra el marco de la puerta, sus manos cruzadas frente a su pecho con una suave sonrisa en su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas parado allí? Lo suficiente. Minato se acercó para volver a poner el asiento en su lugar original, junto al adolescente aún conmocionado con ojos muy abiertos, lleno de alerta y miedo. Kusina dio una pequeña sonrisa y salió espacio sin decir una palabra, hacia el pequeño balcón para dar algo de espacio a las rubias. Pero no eres el único. Me gustaría disculparme, por, ya sabes, ser un idiota. Toroku no se atrevió a moverse, solo miró al rubio que ahora estaba sentado en el lugar anterior de Kusina. Lo siento. Era un tonto. Debería estar agradecido contigo, porque protegiste a Kusina, y en lugar de agradecerte, te dio una conferencia. Y no era merecido. Minato miró a Toroku, esperando cualquier tipo de reacción, pero al ver la falta de ella, él solo continuó, evitando su mirada del adolescente. Vine de ver a Kakashi, me gritó como un maníaco. Nunca pensé que pudiera hacer algo así. Ese niño reservado. Pero era necesario darse cuenta de que estaba equivocado, que no son niños. Eres shinobi de la hoja, y debo confiar en sus habilidades. Estaba equivocado y egoísta al ordenarte que nos dejaras atrás. Solo pensé en mí y en mis propios sentimientos, sin siquiera considerarlos a ustedes dos. También abandoné mi propio consejo, que lo más importante es el trabajo en equipo. Nunca te verás obligado a desobedecer, porque nunca te obligaré a abandonar a tus camaradas. Así que una vez más, lo siento. Toroku lentamente abrió la boca vacilante para decir algo. Cualquier cosa. Pero su mente se mantuvo en blanco y se cerró la boca, mientras Minato lentamente giró la cabeza para mirar a los ojos. Su frustración inmediatamente se derritió nuevamente cuando los orbs azules de Minato atravesaron la suya, sin dejar nada más que otra sensación cálida en su pecho. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro y se sentó nuevamente en el asiento, inclinándose sobre la mesa. No creo que no seas confiable, porque ahora sé que podría confiar de manera segura la vida de cualquier persona en tus manos. Pero, todavía eres imprudente sobre tu propio bienestar. No negaré que lo soy, y siempre lo estaré si se trata de una vida que podría salvar. Minato no respondió, solo le sonrió. Toroku dejó escapar un suspiro aliviado. Permanecieron en silencio total durante unos minutos, sentados juntos sin decir una palabra hasta que comenzó a volverse opresivo. Entonces, ¿qué haremos con este hermano?
Solo lo que queremos ser de él, Outou. Eso fue extraño, ya sabes. Aniki. Eso también fue raro. Se sonrieron suavemente, luego las sonrisas crecieron lentamente a una sonrisa, luego se ríen, y al final los dos shinobi rubios se rieron incontrolablemente al lado de la pequeña mesa. Un mechón rojo se asomó en la habitación para mirar la escena con incredulidad. Esa fue una reunión rápida, ya sabes. Minato se rió y saludó a Kusina para que se acercara, quien inmediatamente obedeció y subió al regazo de los rubios debido a la falta de los asientos. Entonces, veo que la paz se estableció nuevamente. ¿Tienes hambre, idiota número 2? El pelirrojo se volvió a Minato descaradamente, quien solo asintió en respuesta, ganando un gran tazón de carne de res recostada para sí mismo mientras se movían hacia la sala de estar donde podían establecerse mucho más. Antes de que pudieran comenzar su conversación, se escuchaba un golpe aburrido desde la puerta y Kusina regresó con un confundido Kakashi a su lado, mirando a las dos rubias sentadas una al lado de la otra, charlando y bromeando como nada había sucedido antes. «Sabes, Sensei, vine a darle otra patada a tu trasero, pero parecía que eras más rápido». Minato se rió entre dientes y señaló hacia una silla vacía. «Entonces, ahora que estamos reunidos así, veamos. Toroku, me dijiste que me mostrarías esa pequeña etiqueta de barrera tuya». Toroku parpadeó y se volvió hacia Kusina. «Hice. Claro. ¿Por qué? Es una especie de secreto». Él sacudió la cabeza y la sonrió. «No, por supuesto que no. Iré a buscar uno para ti». «Está bien, déjame a mí». «¿Dónde están?» «En mi bolsa al lado de la puerta». Toroku se volvió hacia su lado para obtener sus llaves, pero cuando se volvió hacia atrás sosteniendo sus llaves en el aire, el rubio junto a él desapareció. Podía sentir la vena en la frente comenzando a latir violentamente, esperando, solo para que su hermano reaparecido en el segundo segundo en el medio de la habitación, sosteniendo la bolsa abierta en su mano izquierda, mientras que la derecha ya estaba cavando en él buscando la etiqueta. «Minato». Un gruñido hosco dejó la boca de Toroku, sus ojos se estrechaban en una línea delgada. «Hectómetros. Pusiste una marca dentro de mi apartamento. Sin mi permiso». Minato dio un paso atrás y miró nerviosamente al adolescente enojado, dejando que una sonrisa avergonzada corriera por su rostro. Lo siento». Toroku cerró los ojos hasta que ahora estaba muecamente y pasó su mano por su cabello, listo para arrancarlo en su frustración, pero solo un gruñido ruidoso y animalista lo dejó. Dejó caer su mano en su regazo y rompió la cabeza hacia el idiota número 2. ¿Alguna vez has oído hablar de la privacidad? No importa. Ni siquiera necesito una respuesta. Minato se rió entre dientes y envió una sonrisa de disculpa a Toroku, entregando su bolsa, quien al final solo sacudió la cabeza lentamente y rodó los ojos. Inmediatamente encontró la pequeña etiqueta de papel del bolsillo derecho y se la entregó a Kusina. ¡Guau! Ahora ese es un diseño único. Nunca pensé en usar los guardianes de las vigas así. El problema es que puedes ver, que podría contrarrestar con seguridad solo un ataque. Y solo hasta un nivel medio B en este tamaño. Pero si lo hiciera más grande, no se controlaría tan fácilmente en una pelea real. Pero esa sigue siendo una etiqueta muy útil. Kakashi miró cuidadosamente el pequeño papel con la esperanza de entender de lo que estaban hablando, pero al final se encogió de hombros y se volvió hacia Minato. «Sensei. Cuando usaste tu Hiraisin por primera vez bajo el sello de parálisis, usaste los clones de Toroku como destino, ¿no?» «Sí. Como eran clones perfectos, también copiaron mi sello. ¿Cuándo saldrá esa cosa de mí de todos modos? No es que sea algo muy malo en una misión, pero ¿cómo te patearé el culo en nuestro próximo spar si recibes acceso instantáneo a mis clones?» Toroku cruzó los brazos frente a su pecho y la última parte de su oración se convirtió en una mufla, contrarrestada por la risa de Minato. «Puedo contarlo como un desafío para un spar». Toroku solo respondió con una amplia sonrisa. «He aprendido mucho desde nuestro primer partido, ya sabes. También quiero una revancha». Kakashi se dobló los brazos y dio un resplandor arrogante hacia el rubio con su único ojo visible.
Minato le dio una cálida sonrisa al adolescente rubio y comenzó a reír. Te has convertido en un compañero de combate bastante popular. ¿Por qué soy tan increíble? Minato puso los ojos en respuesta, pero se dio cuenta de que Kakashi se hizo un ojo a Toroku. ¿Por qué colapsaste al suelo en ese momento? Toroku parpadeó en su sorpresa al escuchar esa pregunta de Kakashi. Otro flashback. Minato preguntó desde el rubio curiosamente, que simplemente sacudió la cabeza. En realidad no. Solo un dolor de cabeza. Pero bastante vicioso. Pensé que mi cerebro iba a explotar. Minato asintió. ¿Cómo encontraste su cautivo dentro de esa barrera? Minato ahora volvió sus ojos curiosos a la rubia asombrada. Fui tras el olor. Me refiero a mi clon, bajo tierra. Ese sello de barrera era realmente algo, pero no era tan seguro desde su parte inferior y su olor se filtró en el suelo. Mi nariz es bastante buena, ya sabes. Noqueaste al guardia, aún era difícil desactivar ese sello. El destello amarillo de Konoha asintió con el reconocimiento. Toroku dejó escapar un suspiro y ahora estaba mirando a Kusina. Realmente esperaba que te viera en acción, Kusina. Estoy ansioso por verte pelear. Soy demasiado especial para mostrar mis habilidades. La pelirroja le dio respuesta con un guiño arrogante y ganó los ojos rodantes de Minato. No quiero parecer grosero, pero he tenido un largo día y estoy a punto de colapsar. Entonces, si no te importa, podríamos continuar con esta pequeña charla mañana. Minato dejó que una sonrisa de apologética atravesara sus rasgos. Oh, lo siento. Por supuesto. Toroku se levantó instantáneamente de la silla y los dos muchachos salieron del apartamento, dejando a la pareja sola. Minato dejó escapar un suspiro cansado y se movió hacia el dormitorio, colapsando en la cama boca abajo con su ropa. El pelirrojo lo siguió y se sentó en la cama al lado de su cabeza. Al menos deberías quitarte la ropa. Minato volvió la cabeza hacia Kusina y respondió con una sonrisa arrogante. Esa tarea te está esperando, mi amor. Kusina puso los ojos en blanco ante la declaración y le arrojó la cabeza con una almohada que estaba a punto de esponjar. Minato se rió entre dientes y se movió para sentarse en la cama para quitarse la ropa. La mujer lo miró en silencio por un minuto, mirándolo cuando comenzó a deshacerse de sus prendas. ¿Por qué le mientes a Toroku? El rubio se congeló en su movimiento para quitarse la camisa, y después de un largo momento, continuó lentamente. Acerca de. Le dijiste que confiarías en la vida de alguien en sus manos. ¿Alguna vez has oído que la escucha es impelait? Kusina no respondió, y Minato dejó escapar un suspiro cansado, volviéndose hacia la mujer en la cama. No lo sé, tal vez porque quiero creerlo. Minato, le das falsa esperanza. ¿Qué esperas de mí, Kusina? Dime, ¿qué? Para decirle la verdad. La verdad que no sé cómo sentir sobre él. Que tal vez algún día será el que corta su garganta abierta. Sé que no confías en él, pero él trató de salvar mi vida, y no puedes negarla. Está trabajando muy duro para ganar tu confianza y reconocimiento. Considera tus propias palabras, que ahora es un adolescente, tan confundido sobre toda su situación como usted. Sí, estoy apegado y este es el problema. Conozco mis responsabilidades. Créeme, sé muy bien que tal vez algún día tenga que matarlo. Entonces todo esto relativo, ya sabes muy bien lo que podría significar, ¿no? Entonces, ¿por qué actúas como un hermano mayor cariñoso Dactevane? Porque quiero creer que soy realmente su hermano. Minato espetó con una voz elevada, su rostro se convirtió en un ceño fruncido irritado. Entonces elige. La ira del rubio se derritió, confusión que reemplazó el ceño fruncido. ¿Entre qué? Elija una opción. Sea su hermano, o sea uno de sus superiores y juez, pero no juegues más este juego de dos lados con él, porque es asqueroso. Estoy avergonzado de la forma en que estás actuando Dactevane. Pensé eras una persona directa que nunca llevaba una máscara. El silencio opresivo cayó sobre la habitación cuando Minato dejó que las palabras se hundieran en sus propios pensamientos y calmó sus intensos nervios, enterrando su cabeza en sus manos y soltando otro suspiro.
Kusina no interfirió. Ella quería que Minato finalmente se abriera a ella. Para abrir y expresar sus dudas, sus pensamientos, porque no hablaron de esto adecuadamente desde que el Sandaime reveló su relación de sangre y ella vio que Minato estaba luchando entre sus propias emociones desde entonces. Realmente le gustó el niño en las primeras semanas, se convirtieron en amigos rápidos y tuvo un muy buen efecto en Minato después de que Obito había muerto. Eso fue lo único que dejó el espíritu ardiendo en él. Sus reuniones, sus visitas y las pequeñas bromas del niño. El rubio había hablado mucho sobre él, y ella también tuvo mucha curiosidad por él. Y cuando finalmente se conocieron, sintió que encontró algo que hace mucho tiempo perdido en sí misma. Algo cálido dentro de ella, y por un largo momento finalmente se sintió completo. Incluso ese maldito zorro desapareció de su mente hasta su última misión. Kusina observó a Minato con ojos preocupados. Ella sabía que la confianza de Minato desapareció en un abrir y cerrar de ojos, cuando se reveló su relación con Toroku, y Kusina también sabía lo que esto podría significar. Sin embargo, no podía pensar en esta posibilidad. Ella no quería pensar en eso. Que ese dulce niño era solo un asesino que era después de la vida de Minato. Durante los años de guerra, Minato ganó muchos enemigos, especialmente de IWA. Toroku fue quizás parte de un plan muy bien preparado. De alguna manera encontraron un pariente, su hermano perdido hace mucho tiempo, y tal vez lo entrenaron en ese mismo momento. Kusina dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia Minato para acariciar suavemente su mano. El rubio no se movió de su estado congelado cuando estaba perdido en su propia pequeña palabra, en sus pensamientos sobre Toroku. Minato. Estoy pensando, Kusina. Entonces dime, ¿en qué estás pensando? No sé, es demasiado complicado, todo fue muy perfecto hasta hace 2 meses. No estaba preocupado por la muerte, por mi propio posible asesinato. Finalmente levantó la cabeza de sus manos, mirando a Kusina con ojos cansados. Parecía una década mayor. Ayúdame, ¿qué debo hacer? Disfruta de tu tiempo con tu nuevo hermano. Es un shinobi especial y valioso. Si llega el momento, sabrás lo que tienes que hacer y sé que lo harás. Pero hasta ese momento, no luches con tus sentimientos. Acéptelos. Minato permaneció en silencio durante varios minutos. Lentamente agarró una toalla y se dirigió al baño, dejándola sin decir una palabra. La mujer lentamente sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. Rubias obstinadas, flotando unos a otros. La noticia se extendió por el pueblo escondido en las hojas como un virus en un cuerpo humano. La noticia de que Sarutobi Hiruzen, el tercer Houki de Konoha, comenzó las negociaciones sobre el cesar el fuego con los otros países elementales. Las misiones en los campos de batalla se retrasaron, los puestos de guardia en las fronteras se sujetaron, dejando más shinobi esperando en el pueblo de lo que podía manejar debido a la falta de tareas. Todo estaba lleno. Los bares, los restaurantes y la mayor molestia para el trío de 2 rubias y un joven jonin de cabello plateado, cada campo de entrenamiento disponible estaba ocupado. Bueno, ¿alguna otra sugerencia para matar algún tiempo? Toroku se volvió hacia sus compañeros después de dejar escapar un suspiro decepcionado en el campo de entrenamiento más lejano de Konoha. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, apareció un águila en la distancia, acercándose al pequeño grupo. El majestuoso pájaro flotaba en los vientos sin movimiento, flotando lentamente alrededor de Minato en lo alto del cielo. Minato observó cuidadosamente al depredador y suspiró. Bueno, parece que nuestro deseo se otorga. Nos dirigimos a la torre Houki. Toroku miró a Kakashi confundido con una ceja levantada y el Jonin apuntó hacia el águila. Esa es una señal de invocación para Jonins del Houki. ¿Y cómo se concentra en Minato? ¿Quiere verlo? Veo. Ven, vamos juntos, entonces puedes ir a donde quieras. Minato agarró el hombro de sus 2 compañeros y desapareció del pequeño camino con un destello de oro y plata. El trío reapareció frente al escritorio del Houki con un segundo retraso. Toroku rodó el hombro para aliviar el efecto posterior de la técnica,
y movió la cabeza hacia un lado para ver a un hombre alto con cabello negro recto y longitud de la cintura a su izquierda mirando a Minato con ojos entrecerrados y brazos plegados. Momentos después, su vista se movió a Toroku sin mover la cabeza, y no pudo evitar la expresión en su rostro cuando frunció el ceño cuando sus orbs azules se conectaron con los de color ámbar. Toroku no pudo evitar la mirada de los alumnos divididos mientras suprimía un escalofrío cuando sintió una gota de sudor frío que le corría lentamente por la espalda debajo de su ropa. Su cerebro se vació y aparecieron puntos negros a su vista, enmascarando la marca púrpura en la piel antinaturalmente pálida. En la parte posterior de su cabeza, sintió cuando sus manos comenzaron a temblar, e inmediatamente apretó sus manos en puños con su último recurso de autocontrol. Se sintió distantemente mientras sus uñas se hundían dolorosamente en la suave carne de sus palmas cuando la ira comenzó a levantarse dentro de sus venas. Los mareos flotaban en su cerebro, su vista estaba llena de ojos ámbar con las pupilas divididas. Algo comenzó a hervir dentro de él, burbujeando profundamente en sus venas. Toroku se sintió cuando el mundo comenzó a separarse bajo su pie. Los alrededores se convirtieron en una sensación distante y los puntos negros lentamente comenzaron a abrumar su vista a medida que su furia aumentaba, dejando nada más que las dos orbs amarillas. Orochimaru-san. Toroku de repente salió de su estasis temporal mientras la voz familiar resonaba dentro de la oficina. Minato-san, el hombre lo saludó sin mover los ojos del joven adolescente, que no pudo reprimir un escalofrío cuando la voz fría del hombre lo alcanzó. El hombre finalmente movió los ojos de Toroku para encontrarse con otro par idéntico de orbs azules. Escuché que tenías un nuevo compañero muy interesante, y de hecho es un joven fascinante. La cara del pálido Shinobi se movió hacia una media sonrisa animalista y lentamente abrió la boca para lamer los labios superiores con la lengua. Otra gota de sudor frío corrió sobre su columna vertebral y no pudo contener su movimiento cuando salió del hombre pálido, casi topando con Minato. También escuché que tomaste el aprendizaje sobre una niña, Orochimaru-san, respondió Minato con voz fría, sin molestarse en enmascarar el tono frío de él. Sí, los rumores son ciertos. Anko-chan es un muy prometedor joven kunoichi. Su conversación es fascinante como siempre, pero tenemos asuntos serios aquí, así que por favor. Finalmente, cada ojo se volvió hacia la mesa donde Sarutobi descansaba la barbilla sobre sus dedos unidos, apoyado en el escritorio. Los tres recién llegados se inclinaron y saludaron al líder de la aldea cortésmente, y Minato despidió a su equipo de inmediato. Toroku miró por encima del hombro desde la puerta y conectó sus orbs azules nuevamente con un par estrecho de color ámbar. Rápidamente evitó su mirada y casi huyó de la oficina. Toroku miró sus manos para notar que estaban empapados en sudor y aún temblando un poco. Rápidamente los empujó a los bolsillos de sus pantalones para esconderlos de la vista y trotó después de Kakashi, quien casi llegó a las escaleras que conducen afuera. Los dos jóvenes Shinobi caminaron lentamente por el pasaje que salió de la torre. Cuando finalmente llegaron al aire libre, Toroku levantó la cabeza hacia el cálido sol. Sintió que estaba congelado en el fondo de su cuerpo hasta sus huesos, y agradecidamente bebió en cada cálido rayo del sol de la tarde. Finalmente miró a Kakashi para mirar a sus ojos. No seas demasiado duro contigo mismo. También me asusté cuando lo conocí por primera vez. El Jonin evitó su mirada y sus hombros temblaron cuando un escalofrío se encontró con ellos. Odio esa serpiente. Siempre sentí escalofríos corriendo por mi parte cuando me miró con sus ojos espeluznantes. Toroku observó a su compañero con ojos curiosos y abrió la boca. ¿Quién es él? Es uno de los 3 anales legendarios, los estudiantes de Okage-sama. Un shinobi muy poderoso. Toroku solo asintió en la comprensión, y miró a la última mirada a la torre Houkiyo, luego siguió a Kakashi que ya dejó Kakashi sin decir una palabra. No pudo evitar sus pensamientos de Orochimaru, y sintió otro edificio de temblar frío dentro de su columna vertebral. Cuando los dos jóvenes shinobi salieron de la habitación, Sarutobi finalmente se quedó solo con los dos hombres en la oficina. Un movimiento rápido con sus brazos y Minato se sintió cuando 4 firmas de chakra imperceptibles desaparecieron de la habitación cuando la guardia personal de Anbu del Houki desestimó de la oficina. Bueno, esta va a ser una charla seria.
Sarutobi lentamente alcanzó su pipa, eliminando las cenizas restantes sin dispersar nada de eso en el escritorio para reemplazarlo con tabaco fresco con sus manos experimentadas. Apareció sus dedos y las llamas de chakra azul aparecieron en la punta de ellos para encender su pipa. Después de 3 pequeñas bocanadas de humo, el viejo Houki se recostó en su silla, mirando los 2 shinobi con cuidado, luego se dirigió hacia 2 sillas frente a su escritorio. Después de 1 minuto de completo silencio, cerró los ojos para reunir sus pensamientos y bajó lentamente su mano con la tubería sobre el escritorio. Como saben, envié delegaciones a los países elementales para negociar un tratado de paz. Los 2 shinobi solo asintieron y Sarutobi levantó su pipa para otra bocanada. El final de esta guerra está cerca, y con eso hay otros asuntos importantes que deben ser atendidos. Capítulo 8. Líderes. Toroku de repente se sacudió de su cama, frente a la ventana frente a él. La luz lisa se filtró dentro de la pequeña habitación, pintando todo en plata. El niño lentamente se inclinó hacia adelante para sentarse las piernas cruzadas y enterró la cabeza en sus vueltas, tratando de calmar su corazón que golpea rápidamente. Después de un largo minuto, su jadeo se calmó mientras recuperaba el aliento, dejando la habitación en completo silencio, excepto la garrapata de la distancia del reloj. La camisa empapada se pegaba sobre su piel como pegamento, un escalofrío corrió sobre su cuerpo desde la repugnante sensación. Un suspiro dejó su boca mientras se asomaba ante el despertador al lado de la cama. 3 de la mañana. Maldición. Se recostó mientras cerraba los ojos nuevamente con la esperanza de que tal vez su cuerpo de adrenalina se acomodara y volviera a dormir nuevamente. Él arrojó la idea. Era imposible para su cuerpo de alarma que volviera a hundirse en un sueño. Tal vez en otra pesadilla. Sacudió la cabeza para aliviar las escenas que ya se desvanecen lentamente de él luchando en una alcantarilla en aguas profundas del tobillo, la puerta oxidada sin mango y esa cosa detrás de él, que se queja a solo metros de él. Otro suspiro dejó su boca y lentamente se dirigió hacia el baño para una ducha que salía de vida. Un pequeño grupo se reunió en el departamento de Minatou, ya que era una orden directa de él estar allí exactamente a tiempo, especialmente subrayado para Kakashi, quien, para sorpresa de todos, se presentó a tiempo. Todo el equipo y Kusina estaban sentados con impaciencia en la sala de estar esperando al que ordenó la puntualidad absoluta. La pelirroja parecía ser la más irritada, dada la forma en que estaba sentada en el sofá y apoyada contra su palma mientras golpeaba su mejilla con notable velocidad. Si no llega pronto, voy a matarlo, será expulsado de la habitación para dormir en este sofá si no aparece en los próximos 30 segundos. Toroku y Rin compartieron una risa baja en la rambuntidad de Kusina. El siempre estoico Kakashi no confiere su nombre, ya que simplemente puso los ojos en blanco, recogió un vaso de agua y se volvió hacia el grupo. Nadie sabe lo que está haciendo con esta pequeña reunión. Nada, él solo dio las instrucciones y luego desapareció sin ninguna palabra. Lo mismo para mí. Toroku asintió de acuerdo con todos los demás. Un momento después, Toroku sonrió cuando la firma familiar de Chakre los alcanzó desde el dormitorio. Lo siento, fui detenido. Minatou dejó aparecer una sonrisa de disculpa en su rostro cuando se acercó al grupo. Sabes, solo estuviste a 3 segundos de dormir en el sofá, agregó Toroku descaradamente y miró hacia Kusina, quien asintió y envió una mirada enojada a Minatou. Entonces, ¿por qué estamos aquí, sensei? Con la curiosidad en los ojos, Rin miró a la rubia que comenzó a sonreír de oreja a oreja, recogiendo miradas confusas de todos. Te pedí que estuvieras aquí porque Kusina perdió una apuesta. ¿De qué diablos estás hablando? Kusina resopló y lo miró con una mirada molesta, pero Minatou permaneció en silencio. Estamos aquí para una apuesta idiota. Toroku murmuró dando una mirada enojada hacia el aún sonriente Minatou. Kakashi y Rin permanecieron en silencio mientras fruncían el ceño. La sonrisa de la rubia se volvió casi histérica y Kusina lo miró con el ceño fruncido más grande que pudo manejar antes de preguntar lentamente. ¿Exactamente de qué apuesta estás hablando? Estoy hablando de la apuesta. El ceño fruncido lentamente se alejó de la cara de Kusina y reemplazó por una mirada sospechosa, ganando un aspecto confundido de todos los demás en la habitación.
¿Te refieres a la apuesta? Minato asintió todavía sonriendo como un maníaco. De ninguna manera. La boca de Kusina se abrió lentamente, sus ojos se abrieron encerrados sobre la rubia. Oh, sí. El Sandaime me había hablado ayer y lo ofreció. El silencio llenó la habitación, dejando al Minato aún sonriente en el medio de la habitación. A un abrir y cerrar de ojos a una velocidad que Minato también podía envidiar, Kusina estalló hacia el rubio, aferrándose a su cuello y enviándolos al suelo. Kusina y Minato fueron la atracción principal para el resto del equipo, que miró de un lado a otro de las caras confundidas hacia la otra escena donde Kusina estaba sentada en el pecho de Minato, riendo histéricamente. Toroku se aclaró la garganta para llamar su atención con falta de éxito. Los tres adolescentes esperaron pacientemente hasta que la risa histérica se redujo en pequeñas risas y los dos shinobi finalmente se recuperaron del piso. Entonces, ¿te importaría decirnos qué demonios era? Toroku fue el primero en preguntar con un tono maravilloso hacia Minato que nunca dejó de sonreír. El sucesor del tercer Hokage es elegido Dattebane. Kusina respondió al lado de Minato, que estaba sosteniendo su lado debido a la risa. Tú. Lo que pensé que sucedió realmente. Kakashi tira su cara estoica, su ojo ahora muy ancho y apuntó con un dedo tembloroso hacia el cofre de la rubia. Toroku movió la cabeza con una mirada confundida y luego se centró en Minato que se inclinó teatralmente con un movimiento de manos de Todri, todavía sonriendo. Permítanme presentar el cuarto Hokage de Kono Hagakure no Sato. Namikaze Minato. Después de un segundo silencio, todos menos Minato estallaron al mismo tiempo, rotando incredulidad, felicitaciones y preguntas. Oye, solo uno a la vez. No puedo seguirte. Por eso tú y Orochimaru fueron convocados ayer, dijo Kakashi mientras recogía su expresión estoica en la pequeña parte visible de su rostro. Minato solo asintió como respuesta. Moriría haber visto la cara que hizo la serpiente cuando se dio cuenta de que serás elegido en lugar de él. Minato envió media sonrisa hacia Kusina. Bueno, él estaba estoico en la superficie, pero apuesto a que mi vida estaba gritando como una chica por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Kusina envió una mirada enojada hacia el rubio desde su asiento junto a él. Quería anunciarlo cuando estuvieran juntos. Ya es oficial. Todavía no Kakashi, la reunión final del consejo será el día después de mañana, y el anuncio oficial aún será después de semanas. Pero Sarutobi quiere que participe en el proceso de negociación, por lo que parece ser que estaré fuera de la ciudad un mucho en el futuro cercano. El rubio se rió lentamente ante el pensamiento. ¿Qué pasará con el equipo Minato-sensei? Rin fue quien finalmente hizo la pregunta que molestó a los miembros del equipo restantes. El rubio sacudió la cabeza lentamente antes de que pudiera responder. En realidad, todavía no lo sé. Hasta que Sarutobi entregue las tareas por completo, estaremos oficialmente juntos. Después de eso, no importa lo que suceda, seguiremos siendo el equipo de Minato. El mayor rubio miró hacia atrás con una sonrisa suave y agridulce. También pensó en esto. No había forma de que su pequeño equipo referenciado permaneciera juntos demasiado tiempo. Tal vez obtendrían otro Jonin Sensei, pero esa no era una opción a largo plazo. Kakashi ya era un Jonin, a millas de distancia del nivel de Rin y Toroku, miró al adolescente frente a él, pero cuando comenzó a girar la cabeza, rápidamente se desvió los ojos para encontrarse con un par de orbs azules estrechas. Kusina. Está bien. Podríamos encontrarnos en cualquier momento en que solo queramos, ¿verdad? Rin respondió con una suave sonrisa y rompió la depresión inicial que lentamente comenzó a seguir las cabezas de los demás. Oye, esto grita para una celebración, ¿no? Ramen. Kusina se levantó del sofá y cambió su gran sonrisa hacia el equipo, recibiendo una amplia sonrisa de Toroku y los asentimientos positivos de los demás. Toroku deambuló lentamente por las calles de Konoha, moviéndose sin ningún destino y guiado solo por puro instinto en las calles estrechas que estaban lejos del centro de la ciudad. Toroku estaba aburrido. Minato había estado con el Hokage durante los últimos días, por lo que Toroku apenas lo vio, y hoy fue el día para que participara en la reunión del consejo.
Kusina y Kakashi estaban en una misión y Rin se encerró en el hospital. El niño pateó una pequeña piedra inocente desde su camino para canalizar su frustración. Cada campo de entrenamiento ya estaba ocupado. La mayoría de ellos eran jóvenes genins, o yaonins, a quienes no conocía. Como no estaba de humor para hablar con extraños para unirse a cualquiera de ellos, terminó de regreso al pueblo. Llegó a un puente rojo y una sensación cálida se arrastró dentro de sus pensamientos. Se sintió feliz cuando se apoyó en la barandilla y comenzó a ver el pequeño arroyo bajo sus pies. Houkiyo. Minato va a ser el cuarto Houkiyo. Una extraña mezcla de emociones a través de él cuando Minato lo anunció. Orgullo, tan bueno como una montaña, y celos, lo miró con sus brillantes ojos verdes como un monstruo debajo de la cama de un niño en la noche. Él sacudió la cabeza. No podía colocar los enormes celos que sintió hacia su hermano. Dejó escapar un suspiro y colocó la cabeza sobre sus manos sobre el puente. Necesito algo de entretenimiento. Lentamente cerró los ojos y extendió su chakra en una capa delgada e imperceptible para mapear su entorno. Una sonrisa descarada se encontró con su rostro cuando encontró lo que estaba buscando. Minato llegó precisamente en el momento en que Sarutobi preguntó. El consejo de Konoha se reunió para el anuncio especial del tercero. Sin embargo, nadie les dijo el objetivo, pero todos tenían su propia sospecha. La guerra casi había terminado y Sarutobi no iba a ser más joven. Es el momento perfecto para elegir un nuevo Houkiyo que podría sacar el pueblo de las sombras de la guerra y ganar nuevos aliados. Los dos hombres se acercaron lentamente a la sala de reuniones de la ronda donde los miembros del consejo ya habían ganado sus asientos. Minato se quedó en el fondo mientras Sarutobi se movía a la silla más alta colocada frente a la puerta a la derecha de sus dos asesores y su antiguo compañero de equipo. Los representantes del clan, el líder de las fuerzas Shinobi se sentó alrededor de las mesas curvas esperando pacientemente que el viejo se calmara finalmente. Sarutobi se aclaró la garganta antes de comenzar. Gracias por su asistencia. Sé que es difícil con todos coordinando el proceso de reconstrucción. El Houki dejó un pequeño espacio para reunir algunos pequeños asentimientos de los miembros antes de continuar. Como ya se informó anteriormente, el objetivo de la reunión es un anuncio especial. Sentí que había llegado el momento de que me retroceda de mi asiento. Los shinobi en la habitación se mantuvieron calmados y en silencio, ya preparados para esto de antemano. El objetivo de esta reunión es elegir el cuarto Houki de Konoha Gakure no Sato. Sarutobi dejó que el silencio cayera sobre la habitación mientras miraba a los miembros uno por uno, observando alguna pista. Mi sucesor elegido es Namikaze Minato como el Houki Yondaime de Konoha. Hiruzen movió su mano hacia Minato, quien comenzó a acercarse lentamente hacia el Sandaime para pararse detrás de su asiento. Antes de continuar, tengo que preguntar si algún asistente tiene otro candidato para el puesto. Sarutobi pisó lentamente a los miembros uno por uno nuevamente, esperando cualquier respuesta. Alguien se aclaró la garganta a su derecha y lentamente cerró los ojos cuando alcanzó sus oídos. Un hombre levantado de su asiento, con túnica negra y gris con cabello negro y peludo. La mitad de su cara estaba cubierta por vendas y una cicatriz en forma de X se sentó en su barbilla. Sarutobi dejó escapar un suspiro y se volvió hacia el viejo shinobi. Estamos escuchando a Danzo-san. El hombre se aclaró la garganta nuevamente, mirando lentamente a los miembros uno por uno. Me nomino como el Houki Yondaime de Konoha Gakure Shinsato. Hiruzen asintió y se volvió hacia el fruncido del ceño pero tranquilo. Me gustaría dar la primera palabra a Danzo-sama, o Kage-sama. Minato se inclinó cortésmente hacia el hombre en pie que asintió y se movió lentamente hacia el centro de las mesas curvas. Su expresión estoica nunca dejó su rostro. Me nominé porque Namikaze no es adecuado para esta posición. La guerra aún no ha terminado y debemos preparar nuestras fuerzas y enderezar nuestra posición como la aldea oculta más fuerte de las naciones elementales. Él es el estudiante de Jiraiya, el sapo Sannin quien fue el estudiante de nuestro actual Houki conocido como un líder liberal y desafortunadamente no estoy seguro de que Jiraiya pasó la misma conferencia a su propio estudiante, ella misma para mostrar cualquier debilidad en tiempos como este.
Danzo se dio la vuelta a la cara con los miembros de cada consejo y la cara estoica de Sarutobi, evitando cuidadosamente la cara sin emociones de Minato, mientras dejaba que sus oraciones se calmen antes de continuar. Konoha tal vez saldrá de la guerra en el lado ganador, pero ya sabes cuál era el precio. Docenas de jóvenes y talentosos shinoubis murieron en los campos de batalla porque Sarutobi no envió más tropas, a pesar de que las fuerzas genin de Konoha eran no usado. Sarutobi frunció el ceño ante la declaración, pero se quedó en silencio total mientras miraba al hombre con curiosidad en sus ojos. Finalmente se aclaró la garganta. Danzo-sama, me gustaría recordarte que el propósito es que esta reunión es elegir nuestro nuevo Hokage y no criticar mis tácticas de guerra. Apareció una sonrisa media pequeña en la cara de un hombre a la derecha de Sarutobi. Fue el comandante de Jonin, el jefe del clan Nara y también el asesor de estrategia de Sandaime. Tenía su cabello oscuro atado en una cola de caballo puntiaguda con dos largas cicatrices corriendo por su rostro. Es esencial criticar su estrategia, porque si nuestro nuevo líder será Namikaze, él habrá heredado los mismos aspectos. Tenemos un arma poderosa, una gran herramienta entre nuestros líderes y no se usó correctamente. Tenemos el poder de un Biju, y el barco de Ninetail no fue enviado a la batalla directa durante los años de la Tercera Guerra Shinobi. Para reforzar las leyes suaves actuales y enderezarnos con un líder contundente y experimentado y no alguien casi fuera de la academia. Danzo giró lentamente una vez más antes de salir del centro de la mesa y regresó a su asiento. El rubio sintió que su sangre comenzaba a hervir cuando Danzo habló sobre Kusina como arma, una mera herramienta de la guerra. Se endureció y calmó su creciente ira, concentrándose para suprimir la creciente intención de asesinato hacia Danzo. Sarutobi asintió con la cabeza hacia Minato, quien se reemplazó en el centro después de que dejó escapar un largo aliento. Se inclinó cortésmente una vez más a todas las direcciones. Es cierto que la guerra aún no ha terminado. La parte difícil está comenzando con las negociaciones, lo que podría dar enemigos de por vida o también nuevas alianzas. Los calles y los representantes necesitan un nombre bien conocido y no una sombra sin rostro, que casi nunca apareció en público ni tomó parte real de las peleas anteriores. Minato dejó un pequeño silencio antes de continuar, frente a los estrechos ojos de Danzo. Las responsabilidades de un Kai son sacrificar todo por su pueblo y no se pudo hacer desde el fondo. Estaba en los campos de batalla, vi a los enemigos y conocí a los Kais. Tal vez soy joven, pero no estoy inexperto en la vida del Shinobi al verlo desde las sombras. Sí, tal vez algunos de nuestros Shinobi de mayor rango habrían sobrevivido, pero habría llegado a costa de nuestra próxima generación. Se dio la vuelta de nuevo. Danzo-sama dijo que Konoha necesita un líder contundente que guiará a la aldea a un estado completamente militar. El Hokage Yondaime de Konoha Gakure no Sato debería servir al bienestar de su pueblo y no al revés. Shinobi no son herramientas de poder. Hay suficientes nombres en la piedra conmemorativa. Hablas de ti mismo como la luz. Danzo declaró con calma sin ninguna expresión. Soy el destello amarillo de Konoha. Soy más la luz que calienta las hojas que las raíces que crecen debajo de las sombras. El único ojo visible de Danzo se retorció en la réplica. Un Shinobi real permanece anónimo. Escondiéndose en las sombras, esperando pacientemente, esa es la verdadera forma de un ninja y no abierta a la palabra, extendiéndose alrededor de su jutsus. Tal vez el mundo de Shinobi necesita cambiar Danzo-sama. Cambios que alguien que fue criado por el viejo mundo no puede permitirse. Danzo no hizo ningún comentario y Minato golpeó su propio hombro en su mente. Gracias por tu tiempo. Minato se inclinó una vez más y regresó a su lugar original al lado de Hiruzen, quien para entonces lentamente estaba mirando a los miembros nuevamente. Si no hay más preguntas o comentarios. Sarutobi esperó unos segundos, esperando cualquier movimiento. Cuando no llegó nada, asintió, más para sí mismo para los miembros del consejo. Por la presente abro la votación. Sarutobi Hiruzen como el Hokage de Konoha y el líder del clan Sarutobi, apoya a Namikaze Minato como el Hokage Yondaime. El viejo Hokage se volvió hacia su derecha, esperando que los otros miembros voten.
Yo Nara Shikaku como la representación del clan Nara y como el comandante de Jonin de las fuerzas de Konoha Shinobi representan a Namikaze Minato como el cuarto Hokage. Anbu seguirá a Namikaze Minato. El rubio dejó que una sonrisa se extendiera por su rostro cuando escuchó la breve declaración del capitán de Anbu. Un Anbu siempre se quedará Anbu. Nunca fuera de la línea. Como delegado del clan Uchiha, Uchiha Fugaku apoya a Shimura Danzo como el nuevo líder de la aldea. Shimura Danzo cuando el jefe del consejo vota por mí mismo. El viejo Shinobi declaró sin siquiera abrir los ojos. El clan Akimichi apoya a Namikaze Minato como el Yondaime. Yamanake Inohachi como representante del clan Yamanake apoya a Namikaze Minato. Inohachi envió una cálida sonrisa hacia el rubio. Yo, Yuuga Hiashi como líder del clan Yuuga, vota por Namikaze Minato-san. El clan de Aburame de Konoha también apoyará a Namikaze Minato como el Houki Yondaime de Konoha. El clan Inuzuka también vota por Namikaze Minato. Mitokado Omura como asesor de Sandaime Houki votará por Namikaze Minato. Minato sorprendió a una risita cuando vio la contracción de Danzo y su expresión estoica dejó su rostro, reemplazado por un ceño fruncido. No pensaste en esto, ¿verdad? Que tus viejos amigos votarían por mí, G. Old Warhawk. Una sonrisa se formó dentro de su mente, pero se recuperó para no dejar que se extendiera por su rostro. Utatane Koharu, asesor del tercer Houki apoyará a Namikaze Minato. Sarutobi Hiruzen dejó escapar un suspiro aliviado y dejó una pequeña sonrisa para extenderse en su rostro. Entonces se toma la decisión. El próximo líder de la aldea, el joven Houki de Konoha Gakure Shinsato, será Namikaze Minato. El joven adolescente caminó sobre el adoquín sin ningún ruido cuando pasó por una alta cerca de bambú. Se podía escuchar risas distantes por todo el lugar, resonando de los paneles de un lado a otro. El pálido olor a azufre abarcaba el lugar alrededor de las manchas de agua humeantes alrededor del adoquín curvo. Toroku se movió hacia el final del pasaje, cuando escuchó otra risita detrás de un gran arbusto de camelia. Era más profundo, aunque todavía infantil. Un ceño fruncido apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que alguien podía esconderse casi perfectamente de sus sentidos. Se dio la vuelta y se acercó lentamente al arbusto para echar un vistazo detrás de él. Una sonrisa arrogante se extendió en su rostro y se movió hacia la forma crujiente junto a la cerca sin ningún ruido. El adolescente se detuvo al lado del hombre de cabello blanco y se sentó a las piernas cruzadas, mientras corría el chakre de viento sobre la almohadilla de su dedo gatillo y lo empujó sobre el bambú para inclinarse hacia el pequeño agujero recién hecho. Algo interesante. Oh, sí, el rubio en la esquina hace un segundo perdió su toalla y cuando ella. La cabeza de los hombres de cabello blanco y de mediana edad arrojó hacia la adolescente, para enfrentar el perfil de una cabeza, en su mayoría cubierta con mechones marrones que se asoman en los baños por un nuevo todo. Estaba ocupado, creo. No te sentí. Soy ese buen anciano. No soy viejo. El adolescente de pelo marrón no se volvió hacia él. En cambio, simplemente se encogió de hombros, sus ojos todavía se unían al agujero. Eres solo un viejo pervertido. El hombre de cabello blanco miró al adolescente de la cabeza a los pies con cuidado, esperando que se diera la vuelta para finalmente enfrentarlo, pero no se movió. Mira quién está hablando. Se estrechó los ojos al sentir la delgada y casi insensible capa de chakre en la cara y el cabello, la señal obvia de un enge. Soy un adolescente sano y curioso, mientras eres un viejo pervertido. El hombre de cabello blanco resopló y volvió a su propio agujero. ¿Por qué es el enge? El adolescente se encogió de hombros, aún se centró en el interior. Incógnito. El hombre se rió entre dientes de la declaración, pero se detuvo cuando sintió la presencia que se acercaba a alguien más en un árbol lejano, acechando detrás de las sombras de las hojas. Y pensé que podría estar solo un poco más. Hombre, acababa de llegar. El hombre murmuró en silencio debajo de su boca hacia sí mismo. El adolescente levantó una ceja sin darse la vuelta. ¿De qué estás hablando? Sobre mi empresa enmascarada. Oh, Anbu-chan me pertenece. Ella es mi niñera. Pensé que finalmente la tiré hace 10 minutos, pero parece que me encontró esta vez bastante rápido.
El adolescente agitó una mano hacia el árbol sin darse la vuelta, ganando un gemido frustrado del árbol y una ceja levantada del hombre de pelo blanco. Guardia Ambu para un adolescente. Toroku realmente quería medir la paciencia de su Ambu esperando su intervención. Estaba aburrido y solo podía pensar en su compromiso favorito. Molestar a su guardia de Ambu de muchas maneras siempre fue una buena manera de pasar un tiempo y también fue agradable. Sin embargo, sentarse junto a este extraño hizo que le doliera el corazón con la mezcla de tristeza y felicidad que agudizan continuamente sus entrañas. Pero todavía era una sensación agradable. Simplemente se sentaron uno al lado del otro durante largos minutos sin ninguna interrupción. El único ruido rompió el agradable silencio entre ellos fue las pequeñas risas del hombre de cabello blanco a su lado, haciendo que Toroku sonriera y su corazón se calienta. Se centró más en sus sentidos en su compañero y luego a las chicas desnudas detrás de la cerca, escuchando su latido, inhalando su aroma de tierras distantes y algo que le recordaba a su suelo húmedo. Su suave y cálida firma de chakra acarició continuamente y lentamente su interior, obligando al niño a relajarse y sus músculos a casi derretirse de la sensación. Lentamente cerró los ojos, forzando por completo todo lo demás de su mente sobre el mundo exterior y su entorno. La paz completa cayó sobre él cuando los últimos restos del mundo exterior dejaron sus sentidos. Alguien se aclaró solo los centímetros detrás de ellos, obligando a Toroku a darse la vuelta lentamente. Sin embargo, él ya sabía lo que vería, un Minato enojado, sus brazos doblados frente a su pecho mirándolos con ojos entrecerrados. Hola. Toroku levantó las manos detrás de su cabeza para rascar la parte posterior de la cabeza en su vergüenza, pero una sonrisa descarada todavía se extendió por su rostro. No me sorprende su comportamiento, Jiraiya, pero nunca pensé que encontraste ninguna compañía. Toroku miró rápidamente hacia el hombre de cabello blanco que no se movió de su agujero, sus ojos todavía fijados al otro lado de la cerca de bambú. Minato, eres demasiado rígido, deberías relajarte. ¿Quieres un agujero también? Al igual que en los viejos tiempos. El casi Houki sintió el calor creciente en su rostro cuando la sangre se inunda en sus mejillas. ¿Qué? Toroku rompió la cabeza hacia el hombre de cabello blanco con ojos muy abiertos, luego miró de un lado a otro entre los dos hombres. Minato, un pervertido del armario. No aplastas mi reputación. Minato puso su cabeza en una de sus manos, sacudiéndola lentamente, tratando desesperadamente de deshacer el momento. El hombre de cabello blanco se rió suavemente y finalmente se dio la vuelta y se puso de pie del agujero para mirar a Minato. Se movió junto a él y colocó su mano sobre sus hombros y finalmente tuvo la oportunidad de observar a su compañero de mirada. Un joven adolescente se levantó de la hierba, tal vez en sus 8 años. El enje cubrió todo su cuerpo sin problemas. El adolescente lo observó con cuidado, los orbs marrones de chocolate se movieron de su largo cabello blanco y puntiagudo atado sobre su espalda, luego se mantuvieron en su protector de frente. El niño inclinó la cabeza hacia un lado mientras sus ojos se movían hacia las 2 líneas rojas corrieron sobre su rostro. Minato dejó escapar un suspiro y agitó una mano hacia el adolescente. Ven, te daré un ascensor. Jiraiya sintió cuando una de sus cejas se mueve con su sorpresa, mirando al adolescente con mayor curiosidad. Está bien, puedo caminar. Minato solo puso los ojos en blanco y agitó la mano una vez más, obligando al adolescente a acercarse después de un suspiro. Los 3 hombres desaparecieron de los baños y con un segundo retraso estaban en el medio de la oficina del Houki frente a Sarutobi. Okage-sama. Toroku se inclinó cortésmente mientras sentía solo un lejano aburrido en su cabeza. Se volvió hacia Minato, curioso por sus planes y las razones por las que incluso lo quería aquí. Es bueno verte de nuevo, viejo. El hombre de cabello blanco se movió hacia el escritorio y el líder del pueblo, ganando una ceja levantada del adolescente. Lo mismo para ti, mi viejo amigo. Pensé que no volverías hasta la próxima semana. El hombre de cabello blanco se encogió de hombros. Los recogí en las casas de baño. Disfrutaban de la vista. Sarutobi movió los ojos hacia el adolescente que estaba rascándose las mejillas. Riéndose, la boca de Hiruzen se movió a una sonrisa de conocimiento.
El hombre de cabello blanco levantó una ceja y se volvió hacia Minato. ¿Cómo sabes que estaba en la ciudad? Acababa de llegar. En realidad no lo sabía. Fui a recoger a ese idiota allí. Toroku levantó una ceja. Y por eso hiciste una declaración sobre la privacidad personal, ¿qué pasaría si estuviera, por ejemplo, con una niña? Minato solo puso los ojos en blanco como respuesta. Deja el enje. Es molesto. No lo haré. Toroku frunció el ceño y se apartó de él como una respuesta infantil, que ya se siente de mal humor. Toroku, deja caer el enje. ¿Por qué tienes eso puesto de todos modos? El rubio resopló mientras giraba hacia Minato con una extraña expresión en su rostro. Para cuidar su reputación. El adolescente envió una sonrisa descarada y conocida hacia el rubio, subrayando la palabra reputación en referencia al comentario anterior del hombre de cabello blanco en los baños, antes de mover las manos para liberar el jutsu. Minato nuevamente solo rodó los ojos en respuesta y una risa suave provenía del tercer Houkiyu. El ojo derecho de Jiraiya se agitó cuando el enje de Toroku desapareció. Se volvió para enfrentar al chico rubio, al darse cuenta de que tenía los mismos ojos azules que su viejo estudiante. Sus ojos pasaron por las marcas de bigotes en las mejillas de Toroku, observando los rasgos familiares de su rostro, la línea de su yugular, su nariz, su cabello brillante. Todo le gritó que este era el pariente de Minato. Toroku, me gustaría presentar mi sensei. Odoroki Toroku. El joven, se inclinó cortésmente mirando al hombre de cabello blanco con ojos curiosos. Sensei. Minato fue entrenado por un pervertido. Antes de que pudiera continuar sus pensamientos, el hombre saltó a una pose teatral, moviendo las manos como si estuviera en una actuación de kabuki. Toroku levantó la ceja derecho hasta que su línea del cabello y su cerebro se negaron a la vista. Soy el sapo Sannin del monte Myoboku, el gran sabio Jiraiya, asaltante de los corazones de mujer solitaria, salvador de los vulnerables. Toroku puso los ojos en blanco y dobló los brazos frente a su pecho. Todavía eres un viejo pervertido. Los ojos del sabio se estrecharon ante la declaración. No soy viejo. Y también habías mirado a mocoso. Soy un adolescente saludable con hormonas alborosas, y ni siquiera niegas que seas un pervertido Dattebayo. Toroku le gritó al hombre, señalando un dedo hacia él. No, no soy un pervertido. Soy un super pervertido. El adolescente se volvió hacia Minato con una ceja interrogada elevada, que estaba sosteniendo su cabeza en sus manos, sacudiéndola lentamente con incredulidad. Y me dijiste que a veces podría ser un idiota. Kaki Little Brat. Jiraiya murmuró y dobló los brazos frente a su pecho. El destello amarillo de Konoha dejó escapar un suspiro largo y cansado y se escuchó otra risa del líder de la aldea. Oye, ¿cómo estuvo la reunión? Toroku se volvió hacia Minato cuando de repente se dio cuenta de por qué incluso lo estaba buscando. Hablaremos más tarde, Toroku. Minato no respondió directamente a la pregunta, pero envió una amplia sonrisa hacia él. El adolescente asintió y regresó a la comprensión, que se inclinó ante los demás antes de salir de la habitación. Fue seguido por una mirada de Jiraiya, quien se volvió inmediatamente hacia Minato cuando las puertas se cerraron. Explica. ¿Quién es este chico? El casi Houki se movió hacia una silla frente al escritorio, se sentó y se volvió hacia su sensei descansando su barbilla sobre sus manos, reuniendo sus pensamientos mientras Sarutobi hinchaba estoicamente de su pipa, llenando la habitación con el dulce aroma de las hierbas. Mientras tanto, Jiraiya se mudó a la otra silla, quitando el gran pergamino de su espalda y se sentó frente a los dos hombres esperando curiosamente la explicación de lo que vio minutos antes. Hace poco más de 5 semanas, mi equipo lo encontró en un campo de entrenamiento, herido, apareciendo de la nada. Estuvo inconsciente durante casi una semana, y cuando finalmente se despertó noqueó a 7 Shinobi bien entrenado con una explosión de chakra para descartar un genjutsu inexistente. Minato se detuvo y entrecerró los ojos antes de continuar. Cuando Sarutobi y yo llegamos al hospital, se desmayó nuevamente cuando nos vio. Bueno, esa es una reacción bastante comprensible, eres oponentes temibles. Minato sacudió la cabeza. No,
no nos temía. Sarutobi no interfirió, solo asintió y exhaló otra bocanada de humo mientras observaba la ceja levantada del Sannin. Cuando se había despertado nuevamente el mismo día, no recordaba nada. Perdió sus recuerdos y ahora es uno de los Shinobi de Konoha desde 2 semanas y media. Jiraiya entrecerró los ojos y frunció el ceño. Sabía muy bien lo que eso podría significar. ¿Algún movimiento sospechoso? No, recibe un chequeo una vez por semana con Inohachi Yamanake, pero hasta ahora no encontramos nada. En realidad tanto que no hay signos de trauma en la cabeza, ni ningún signo de un jutsu que pueda causar su pérdida de memoria. Nuestro pequeño amigo hasta ahora mostraba solo habilidades notables y nada sospechoso. Sin embargo, algunas circunstancias especiales apuntan hacia algo más grande que una mera aparición accidental de la nada. Sarutobi declaró con calma, mirando a Minato con cuidado. El sabio se inclinó hacia adelante sobre sus rodillas, más cerca de su antiguo estudiante. Basado en los análisis de sangre, él es mi hermano, o muy probablemente mi medio hermano. Jiraiya entrecerró los ojos mirando a la rubia con ojos maravillosos. Supongo que las precauciones están preparadas. Minato asintió. Vigilancia continua de Anbu y se unió a mi propio equipo y también se acomodó junto a mi casa para estar cerca de si algo sucede. Anbu. Eso no le molesta demasiado, como vi. De hecho, Toroku-kun tiene una notable habilidad de detección y un hábito para molestar a sus guardias de Anbu con sus habilidades. O cualquier persona cerca de él. Sarutobi movió su boca a una pequeña sonrisa, masticando su pipa con una mirada maravillosa en su rostro. Vi eso. Pequeño mocoso descarado. Jiraiya resopló y se rió en voz alta. Aún así, si existe la posibilidad de que él esté detrás de tu vida, ¿por qué lo colocaste cerca de ti? ¿Por qué tenemos dudas de que cualquier otra persona pueda manejarlo fácilmente? Jiraiya enterró sus cejas en una línea delgada continua. Hicimos una evaluación y logró el rango de Chuunin, pero la mayoría de sus verdaderas habilidades aún están ocultas. Sin embargo, todo apunta hacia el hecho de que él era una clase de Shinobi de S, antes de perder sus recuerdos. Mierda. Todavía es solo un niño. Sus bobinas de chakra están tan bien desarrolladas como las tuyas, la mina o las de Sarutobi, tiene más chakra que los 3 combinados, y podía manejar al menos 3 elementos de chakra fácilmente. Al menos, ya hemos visto 3 y no estoy decidiendo que podría ser más. 5 minutos. El Sannin se sintió cuando su mandíbula cayó y sus ojos se abrieron después de que Minato terminó. Solo estás bromeando, ¿no? Los 2 hombres se mantuvieron completamente tranquilos, obligando al sabio a recostarse en su silla. Mierda, así que Konoha ganó un genio, o una bomba de tic-tac. Minato solo asintió sin ninguna palabra y Jiraiya comenzó a rascarse la barbilla mientras perdía en sus pensamientos. ¿Puedo ver su archivo personal, o quieres que me involucres tanto? En realidad me gustaría preguntarte mucho más. El flash amarillo le devolvió una sonrisa y asintió hacia Hiruzen. He elegido mi próximo sucesor. Oh, así que finalmente te trajiste a retirar al anciano. Jiraiya se rió entre dientes. Entonces, ¿quién es la próxima víctima del consejo de la aldea? Sarutobi sonrió y señaló un dedo hacia el rubio. Puedo felicitarte ya, Minato-chan. El rubio se rió entre dientes y agitó una mano. Puedes contar con los líderes del clan y sobre todo todos los Shinobi, el único problema podría ser Danzo. Sarutobi declaró con calma y Minato suspiró y cerró los dedos para apoyarse en ellos. Lo sé. Danzo, definitivamente podría ser un gran problema. Minato perdió en sus pensamientos por un momento y luego parpadeó y se volvió hacia Jiraiya. Necesito su apoyo en el caso de Toroku. Sí, si algo sale mal, necesito a alguien que pueda manejarlo, ya que no estaré siempre allí junto a él en el futuro. Puedes contar con mi ayuda, amigo mío. Compartieron una cálida sonrisa. Me alegro. Tenemos que discutir muchas cosas ahora. Jiraiya levantó un dedo antes de que Minato pudiera decir algo más. Pero primero quiero establecer una cosa muy importante. No me haré cargo del equipo Minato. No tengo ningún problema con la niña pequeña,
pero Kakashi me molesta al infierno con su fanatismo de reglas, y no lo haré. Sea el objetivo de Obito de la idiotez, además de ese descarado chico Toroku. El sabio cruzó los brazos frente a su pecho, pero invirtió el movimiento y frunció el ceño cuando la cara de Minato se congeló y sus ojos se oscurecieron. Minato. Uchiha Obito fue asesinado en nuestra misión en el puente Kannabi, no una semana antes de que apareciera Toroku. Jiraiya volvió a mirar a su estudiante de una sola vez con preocupación en su rostro. Gaki, lo siento. No sabía sobre eso. Está bien. Estuviste fuera de la ciudad durante 2 meses. Minato dejó escapar un suspiro y pasó las manos por su cabello rubio, reuniendo sus sentimientos y sus pensamientos. Necesitaré su ayuda en 2 cosas. Primero, tenemos una teoría muy factible sobre la apariencia repentina de Toroku y necesitaremos su red de espías. La evidencia apunta a un Uchiha errante con un Sharingan activo. Necesitamos cada información sobre quién podría ser y cada ayuda disponible para descubrir su identidad. ¿Quieres decir que alguien consiguió sus manos en un Sharingan y lo implantó? Minato solo asintió. Ya veo. Y la otra cosa sería tener un ojo en Toroku, no. De hecho. Sé que el equipo no permanecerá juntos y tampoco será demasiado saludable, ya que los niveles de potencia ahora están demasiado abiertos, pero me gustaría pedirte que me reemplaces como Jonin Sensei of the Minato para un mientras que sería la forma más fácil de inspeccionarlo continuamente. Jiraiya dejó escapar un suspiro y se frotó la frente. Te dije que me terminarán. Cambiaron mucho. Kakashi perdió su fanatismo y Rin, bueno, ella es la misma chica amable. Toroku es un mocoso de boca fuerte como lo era Obito, pero él también es un joven shinobi muy interesante con objetivos honorables. Jiraiya solo resopló. ¿Qué metas honorables podría tener un adolescente? Minato dejó que un conocimiento sonriera en su rostro, ganando una ceja levantada de Jiraiya. Lea su archivo. Esperaré su respuesta, por supuesto. Y este no es un pedido, esta es una solicitud. Hola Gaki, aún no estás usando ese sombrero, no sabes, no estés tan lleno de ti mismo. Minato solo se rió y agitó una mano en respuesta a su antiguo sensei y desapareció de la habitación dejando a los 2 hombres solos. Las rubias siempre son problemáticas. Jiraiya suspiró y Sarutobi se rió a sabiendas por la declaración. Minato y su difunto sensei estaban sentados juntos en un pequeño puesto, 2 pequeñas tazas frente a ellos y una botella de buen sake en el mostrador entre ellos. Las últimas vigas del sol todavía le quemaban la espalda de una manera cómoda, creando largas sombras en el mostrador. Entonces, es hora de una celebración adecuada, creo. Jiraiya levantó las manos con la copa, esperando que Minato imitara el movimiento. A nuestro nuevo líder, sabio y lino. Minato puso los ojos en blanco en su molestia, pero levantó las manos con una suave sonrisa en su rostro y bebió su bebida de un tiro rápido. Un estremecimiento atravesó su columna vertebral mientras el alcohol volaba y llegó a su estómago. Baste en la sensación, pero aún disfrutaba de los efectos posteriores cuando un minuto después, una agradable sensación de cálida comenzó a extenderse desde su interior hacia su cansado cerebro. Necesitaba ese. Siempre soy consciente de lo que es bueno para ti, Gaki. Minato inclinó la cabeza hacia un lado, esperando la voz casada mientras las articulaciones se rompían. ¿Leíste el archivo? Minato llenó otra ronda sin mirar o preguntarle a su compañero, sabiendo que no rechazaría el líquido fino. Jiraiya lentamente levantó su taza y sorbió una pequeña cantidad de sake antes de que respondiera. Lo hice. Minato volvió a mirar al sabio, esperando más, pero no salió nada de la boca del viejo Sannin. ¿Y cómo lo estás manejando? Minato bebió desde su propia taza antes de responder. Al principio fue fácil. Era un adolescente que de repente apareció de la nada, con una personalidad y semejanza muy encantadoras. Después de que Sarutobi reveló nuestra conexión, cambió. Traté de negar mi apego a él y hacer distancia, pero no podrías. Jiraiya terminó su sentencia y Minato asintió. Todavía no sé qué debo hacer con él. Ya veo.
Jiraiya bebió su bien restante y se volvió hacia el rubio. Encontré algo extraño en su archivo. Minato resopló y se rió. Solo una cosa. Ese chico es un enigma, una sorpresa viva y caminata. Realmente merece su apellido dado. Se trata de su fragmento de memoria. Minato levantó una ceja y se volvió hacia su sensei con una mirada seria en su rostro, que ahora siente algo en su bolso. Todavía no se lo mostré a nadie, y quería que fueras el primero que lo consiguió. ¿Tienes qué? Minato preguntó. Jiraiya finalmente encontró lo que estaba buscando y sacó un pequeño objeto en ángulo, envuelto en suaves lienzos marrones. Lentamente lo puso en el mostrador y comenzó a liberarlo del textil, para revisar un pequeño libro marrón. Finalmente encontré un editor para mi primer libro. Esta es la primera copia y la impresión real se iniciará la próxima semana. Minato, confundido, levantó lentamente una ceja de manera interrogadora. ¿Y cómo está conectado con el fragmento de memoria? Quería que fueras el primero en leerlo y dar una opinión honesta al respecto. Así que me gustaría pedirte que lo leas. Minato agarró el pequeño libro y examinó la chaqueta. Luego lo abrió lentamente y vio la imagen de su sensei en la primera página. Era más joven en eso. Su rostro era más suave. Su cabello era más corto y no tan peludo, y las dos líneas rojas que ahora atravesaban toda su cara solo tocaban sus mejillas. Apareció una pequeña sonrisa en su rostro mientras pasaba los dedos por la imagen mientras el aroma de papel fresco y la tinta fina acariciaban suavemente su nariz. Todavía no lo entiendo. Solo lee el libro y lo entenderás. ¿Por qué no me lo dices? Lo siento Gaki, no hay spoilers. Jiraiya, esto es serio. El Sannin se encogió de hombros y se deslizó a otro de su bien. Ahora, empieza a leer. No tenemos tanto tiempo, ya sabes. Minato dejó escapar un gemido derrotado y un suspiro antes de hacer una manifestación a la primera página, estuvo en silencio durante la hora restante. Solo los bizquillos y los gemidos bajos dejaron su boca cuando leyó una o dos escenas. Se movió solo para deslizar un poco de su copa, lo que, para su sorpresa, siempre estaba lleno. No importaba cuánto se había emborrachado gracias al arduo trabajo de Jiraiya y los ojos vigilantes. Después de una larga hora, finalmente se recostó y cerró el pequeño libro para girar hacia su sensei. Entonces, Minato giró la cabeza hacia arriba, pensando por un minuto antes de que respondiera con una sonrisa. Es genial. Y algunas de las escenas son familiares. Estoy seguro de que se basa en tu propia vida. Bueno, ¿crees que sí? Gracias. Jiraiya se rascó la mejilla y sintió que sus mejillas se volvieron de color rojizo. Me gusta cómo el protagonista se negó a darse por vencido al final. Minato se rascó la barbilla y se volvió hacia Jiraiya, volviendo el libro a las últimas páginas. Sin embargo. Entonces, también notaste. Es extraño. Como él citó de palabra a palabra de este libro. Esas son las palabras de Nagato. Minato levantó una ceja ante la declaración. Escribí este libro durante la Segunda Gran Guerra de Shinobi. Hice 2 guiones y nadie sabe sobre esto. Dejé uno en el editor y el otro en Amegakure, con Nagato cuando me fui. Jiraiya bebió una vez más por su bien antes de rellenar la suya y también la copa de Minato. Y esto significa que probablemente sea de Amegakure, lo que más es que conocía a Nagato en algún momento. Pensé que murieron. Minato frunció el ceño. De hecho, y podría explicar por qué habló sobre un legado. Entonces crees que era su estudiante. Jiraiya se encogió de hombros. El camarada es una opción más posible. Ahora, ¿cuántos años? Alrededor de 20. También explicaría muchas otras cosas. Incluso no estoy recibiendo mucha información de allí. Solo sé que actualmente está dirigido por Anso. Ame había sido aislada por completo desde que terminó la Segunda Guerra de Shinobi. Viería como este. Minato acarició suavemente su barbilla, preguntándose sobre la posibilidad. ¿Qué pasa si trabaja para Anso? Dudo que, Gaki. Con ese legado, además, Anso es un hombre de poder, y según los últimos informes sobre él, ganó bastante la paranoia,
temiendo constantemente ser asesinado. Dudo que permita que cualquiera cerca de él se convierta en lo suficientemente poderoso como para amenazar su vida, o su asiento como líder. Toroku dijo que sentía que no tenía una familia. Jiraiya levantó una ceja ante la declaración que no encontraba ninguna conexión con el tema. Cuando sabemos sobre nuestra relación, me dijo que cada vez que necesita algo, la información aparecería de su conocimiento básico, pero no encontró nada sobre la familia. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, Konoha y las otras naciones dejaron muchos refugiados y huérfanos para Ame. Jiraiya asintió cuando se dio cuenta de las conexiones. De los países elementales descartaría absolutamente a Aida Belua. Con esa cara suya, lo matarían en sus primeros años. Ganaste demasiados enemigos en piedra, sin embargo. Jiraiya hizo una cara maravillosa antes de continuar con sus pensamientos. Tengo una opción en mi mente para la piedra, demostración. Saben que podemos darnos cuenta de la relación de sangre y matar a uno de sus parientes antes de enviar su cuerpo ensangrentado a Konoha, podría afectar en gran medida la moral de nuestras tropas. De alguna manera encontraron al niño y lo habían enviado aquí para demostrar que podían matar a un Namikaze. Esa podría ser una opción, sin embargo, si ese fuera el caso, fue un fracaso absoluto. Primero, él está vivo. Segundo, lo envían a uno de nuestros campos de entrenamiento, no al centro de la ciudad donde está lleno de personas. Además, obtener un nuevo y fuerte shinobi es solo aumentar la moral. Tal vez no fue voluntario, solo algo salió mal. Tal vez no contaron con su habilidad de curación y juzgaron mal nuestros sellos de seguridad. Jiraiya se encogió de hombros, mientras Minato perdió en sus pensamientos antes de continuar después de un minuto de silencio. Kumo definitivamente está fuera. Cuando luchamos con la abeja asesina, no lo reconocieron y dudo que el hermano del Raikage no conozca a un poderoso shinobi y un maestro de foca como él, especialmente porque la abeja es un Jinchuriki. Sus habilidades con viento chakra aún podría apuntar hacia Sune y también debemos contar con Kiri. Minato declaró con una mirada maravillosa en su rostro. Un maestro de sello de la sangre sangrienta. Eso suena como científicos. Jiraiya sacudió la cabeza y Minato se rió suavemente antes de que se calmara y el rubio dejó escapar un suspiro cansado. Todavía estamos hurgando en la oscuridad, dijo Minato con un tono suave y cansado, flotando sus dedos alrededor de su pequeña taza de sake en el escritorio. Eso es cierto. Sin embargo, si él es parte de un plan de asesinato bien definido de cualquiera de los países elementales. De alguna manera pusieron sus manos a su pariente perdido, lo entrenaron, lo hirieron, lo enviaron aquí con un Sharing Sharingan, evadió toda nuestra seguridad de nivel superior, solo para insinuarlo en su favor, y estaban al tanto de su próxima elección como Hokage, en los problemas en los que concentrarse, el Raikage también se ha apoderado de su asiento. Kiri es demasiado inestable para realizar este plan complejo, y dudo que el viejo Onoki de Stone se moleste tanto solo para deshacerse de usted, a pesar de su reputación. Amegakure todavía es la opción más posible con su aislamiento completo, que también podría ocultar a alguien con un Sharingan. Es más posible que cualquiera de los demás sí nos da respuestas, mientras que los otros solo dan más preguntas. La correcta suele ser la suelta más plausible. Se quedaron en silencio durante varios largos minutos mientras bebían lentamente. Cada uno se zambulló dentro de sus propios pensamientos, corriendo a través de las opciones de su pequeña lluvia de ideas en sus mentes. ¿Sabes? Ese chico me recuerda a ti cuando estabas a su edad. Minato levantó una ceja y miró hacia atrás con una mirada curiosa en su rostro. Potente, descarado e imprudente. Al igual que tú hace una década. El rubio puso los ojos en blanco y diversaba la conversación. ¿Aceptarás mi solicitud? Jiraiya le devolvió la sonrisa a su antiguo estudiante. Por supuesto. Podrías anunciar el nacimiento del equipo Gaki, pero... Levantó uno de sus dedos y Minato suspiró, temiendo de antemano lo que exigiría. No hay misiones tontas. Soy uno de los Sannin, el temible sabio de la montaña Myoboku, y definitivamente no perseguiré a los estúpidos gatos, o haré comestibles, o cualquier cosa por debajo de un nivel. Minato frunció el ceño. Consideraré, un límite de nivel C.
Jiraiya entrecerró los ojos, mirando a Minato en silencio durante un minuto, pero al final se encogió de hombros. Escoltar está bien, pero no hay misiones poco convincentes. Minato solo sonrió y asintió con una sonrisa en su rostro. Necesito saber el nivel actual de los camarones, por lo que sería necesario un pequeño spar. Especialmente en el caso de Toroku. Quiero verlo en acción. Los informes fueron lo suficientemente detallados, pero confío solo en mis propios ojos. No tengas miedo, creo que está ansioso por un poco de ejercicio. Minato se rió entre dientes, pensando en la sonrisa que Toroku tuvo cuando pidió un fregado. Jiraiya asintió y consiguió su mochila y arregló su pergamino gigante en su espalda mientras colocaba algo de dinero en el mostrador. Me voy. También necesito visitar el nido de serpiente, y dudo que lo encuentre de buen humor. Minato asintió y saludó una mano hacia su sensei. Entonces mañana en el campo de entrenamiento 20, a las 10. El Sannin solo levantó una mano para comprender y salió a la noche oscura, dejando al rubio solo con el bien restante. El bajo sonido de los pasos contundentes resonó débilmente en un largo y oscuro pasillo mientras una figura oscura caminaba lentamente hacia una gran puerta con enterada tallada. Las puertas se abrieron lentamente sin ningún ruido, ya que el hombre casi las alcanzó, pero no tuvo que cambiar el flujo de sus pasos. Entró en una oficina redonda como una habitación con una gran mesa de caoba en el centro. La figura se movió hacia él y se sentó sin ruido y lentamente cerró los ojos. Informe. Una forma apareció frente a la mesa, agachado, frente al piso pálido. Jiraiya-sama regresó a la ciudad y ya lo ha contactado. La figura oscura solo asintió, pero no se movió, ni abrió los ojos. Mantenga la observación e informe continuamente cada movimiento. Desestimado. La figura se enderezó y se inclinó ante la figura. Como deseas, Danzo-sama. El hombre enmascarado desapareció de la habitación, y Danzo finalmente abrió su único ojo visible y lo arregló en la habitación vacía frente a él, sin decir una palabra, perdida en sus pensamientos. Toroku saltó de sus pensamientos maravillosos cuando sintió un chasquido en la espalda tambaleándose en la calle y un momento después pudo sentir una firma familiar de chakre a su espalda cuando ganó el equilibrio. No hagas esto, idiota. El adolescente murmuró barriendo una suciedad inexistente de su camisa. Pensé que eras un genio de detección. Minato sonrió cuando se mudó a su lado. No estaba contando con una emboscada en el medio del pueblo. Se movió las manos hacia sus bolsillos, mirando curiosamente a su compañero mayor de su lado mientras caminaban lentamente por la calle vacía. Minato rodó languidamente los hombros y miró al adolescente. ¿Qué estás haciendo Toroku tardío? Nada. Solo deambulando, y tengo la edad suficiente para estar tan tarde. Toroku se encogió de hombros. Minato se rió entre dientes y colocó sus manos en sus pantalones azules, imitando al adolescente que continuamente lo observó desde el rabillo de sus ojos con una cara maravillosa. ¿Estás borracho? También soy un hombre adulto. Minato se encogió de hombros y Toroku puso los ojos en blanco. Entonces, ¿cómo fue? La reunión del consejo. Hecho. Fue un dolor en el trasero, pero fue exitoso. Es oficial a partir de hoy. Minato sonrió al rubio. Entonces, Okage-sama, ¿cuál será tu primer orden? Toroku sonrió a Minato, quien resopló cuando respondió. No me así. Tendré suficiente burlas de cocina. Ukage-sama. Toroku respondió con una voz paralizante de canto, ganando otra, esta vez bastante doloroso, por su espalda. Oye, ese dolor. No golpees a los ciudadanos, es grosero, ya sabes. ¿Qué tipo de Houki serás? Bullying a las personas inocentes. Minato dejó escapar una suave risita y se dejó caer detrás de unos pasos, mirando al murmullo y maldiciendo al adolescente por detrás. Dejó que una pequeña y cálida sonrisa se extendiera por su rostro mientras se detuvo por un momento y cerraba los ojos. Gracias, cocina. Oye, ¿vienes o te quedarás allí, soñando despierto sobre tu elegante sombrero? Minato se rió entre dientes y alcanzó a Toroku, apretando su brazo izquierdo alrededor de sus hombros.
Sigue siendo un idiota. Outou. Toroku puso los ojos en blanco, pero en el interior no podía llenar con la cálida sensación de sus hombros. Envió una amable sonrisa hacia Minato mientras caminaban hacia las calles casi vacías.